Era una mañana como cualquier otra. El despertador no había sonado, pero el frío del amanecer ya se filtraba por las grietas de las ventanas. Estaba apenas despertando, medio envuelta en la manta, cuando el teléfono sonó. El timbre agudo rompió el silencio de la casa. Mi móvil, olvidado sobre la mesa de noche, vibraba como si tuviera algo urgente que decirme. Con un suspiro, lo tomé entre las manos. Nadie solía llamarme tan temprano, y por un segundo pensé en ignorarlo. Pero algo me detuvo. Al mirar la pantalla, no reconocí el número. Era largo, extranjero, uno de esos que parecen de telemercadeo. Dudé. Quizá era un error. Quizá no. ¿Hola? Pregunté con voz ronca. Del otro lado hubo un silencio breve, pero cargado. Y luego, una voz que reconocí al instante, aunque hacía años que no la escuchaba, mi madre. Soy yo, dijo simplemente, como si no hubieran pasado 14 años desde la última vez que la vi. Mi cuerpo entero se congeló. No sabía si responder, si gritar, si colgar. Sentí un nudo en la garganta. Ella habló rápido, como si las palabras se le escaparan de las manos. Lo siento, siento todo, pero no puedo regresar. Y colgó. Me quedé mirando el teléfono, incrédula. El eco de su voz seguía resonando en mi cabeza. No pude moverme durante un minuto entero, como si el tiempo se hubiera detenido. ¿Por qué ahora? ¿Qué significaba esa llamada? Cuando logré recuperar la compostura, bajé al comedor. Mi padre estaba allí, como siempre, tomando su café. Parecía ajeno a todo. Pensé en contarle lo que había pasado, pero algo en su expresión me detuvo. Había una calma extraña en él, como si ya supiera algo. ¿Todo bien? Preguntó, sin levantar la vista de su taza. Sí, todo bien, mentí. El resto de la mañana pasó en un estado de desconexión. Fui a trabajar, pero no podía concentrarme. La llamada daba vueltas en mi mente como una película sin final. Por un lado, me sentía furiosa. ¿Cómo se atrevía a llamarme después de tantos años, para luego desaparecer otra vez? Por otro, algo en su tono me inquietaba, una mezcla de desesperación y arrepentimiento. Cuando regresé a casa esa noche, mi padre estaba sentado frente al televisor, como de costumbre. Pero había algo diferente en él. Parecía más pensativo, más distante. Papá, dije, rompiendo el silencio. ¿Qué pasa? Respondió, sin apartar la vista de la pantalla. ¿Has hablado con mamá últimamente? Su reacción fue instantánea. Su mano, que sostenía el control remoto, tembló ligeramente. No dijo nada al principio, pero su expresión cambió. Por un momento, creí ver una sombra de tristeza en sus ojos. No, respondió finalmente, con un tono firme que parecía cerrar la conversación. Pero yo sabía que había algo más. Había una tensión en el aire, una especie de vacío que ninguno de los dos quería llenar. Esa noche no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, escuchaba su voz. Lo siento, pero no puedo regresar. ¿Qué significaban esas palabras? ¿Por qué había decidido llamarme ahora? Y, sobre todo, ¿por qué sentía que mi padre sabía más de lo que estaba dispuesto a admitir? La noche avanzó lenta, llena de preguntas sin respuestas. No sabía qué era más inquietante, la llamada inesperada o el silencio de mi padre. Todo dentro de mí decía que esa llamada no era un simple error, que había algo más, algo que estaba a punto de cambiar todo. Al amanecer, me levanté con una sensación de pesadez en el pecho. Sabía que debía hacer algo, buscar respuestas, aunque no estaba segura de por dónde empezar. Pero una cosa era clara. Esa llamada no sería lo último que escucharía de mi madre. La llamada de mi madre seguía ocupando cada rincón de mis pensamientos. No podía dejar de darle vueltas, buscando sentido a sus palabras, a su voz quebrada, a ese "no puedo regresar", que sonaba a algo definitivo. Durante días, evité hablar del tema con mi padre. Sentía que algo lo perturbaba, pero él escondía sus emociones tras su rutina: trabajar, ver televisión, de vez en cuando, revisar algún libro viejo en el comedor. Decidí que necesitábamos un respiro, algo que nos sacara de esa nube gris que parecía haberse instalado en casa. Así que un día, mientras revisaba la despensa, recordé algo, su plato favorito. Hacía años, cuando yo era niña, él siempre hablaba de un guiso de carne que su abuela preparaba. Nunca lo había vuelto a comer, y cada vez que lo mencionaba, su mirada se llenaba de nostalgia. Me propuse sorprenderlo.
No era una gran cocinera, pero la idea de hacerlo feliz, aunque fuera por una noche, me llenó de energía. Durante varios días, entre el trabajo y las noches en casa, me dediqué a aprender la receta. Encontré un viejo libro de cocina en una tienda de segunda mano, pregunté a una compañera que sabía algo de cocina tradicional y hasta vi vídeos en internet para perfeccionar los detalles. Cada paso era un reto: elegir la carne correcta, cortar los vegetales en el tamaño preciso, preparar el caldo con la paciencia de quien quiere alcanzar la perfección. Hacía pruebas pequeñas cuando mi padre no estaba en casa, asegurándome de que los sabores fueran exactamente como los imaginaba por sus historias. El día del gran momento llegó. Me desperté temprano para ir al mercado y comprar ingredientes frescos. Mientras preparaba todo, mi corazón latía con fuerza. No sabía si lo haría bien, pero lo importante era intentarlo. Encendí la radio para llenar la cocina de música y me puse manos a la obra. Cuando mi padre llegó a casa esa noche, lo esperé en la sala, fingiendo que no pasaba nada. Él dejó sus herramientas cerca de la puerta, cansado como siempre, y se sentó frente al televisor. «Hoy no cenaremos cualquier cosa», dije con una sonrisa. «Ah, ¿no?», respondió, levantando una ceja. Lo llevé al comedor, donde había puesto la mesa con más cuidado del habitual. El mantel que casi nunca usamos, 2 velas pequeñas y sus platos favoritos. El guiso estaba listo, humeante en el centro. Me sentía como una niña pequeña, esperando su aprobación. «¿Es?». Su expresión cambió cuando vio el plato. Asentí, sin decir nada. Él se sentó despacio, como si temiera arruinar el momento. Tomó el primer bocado y se quedó en silencio. Yo me mordí el labio, esperando su reacción. De repente, una sonrisa apareció en su rostro. Una de esas que no veía desde hacía mucho tiempo. «Está perfecto», dijo, mirándome con ojos brillantes. Sentí que todo el esfuerzo había valido la pena. Durante esa cena, hablamos como no lo hacíamos desde hacía meses. Él me contó historias de su infancia, de cómo su abuela preparaba este mismo plato en una cocina de leña, de los inviernos fríos y las tardes en familia. Yo lo escuché, disfrutando de cada palabra. Después de la cena, le propuse algo más. Fui al armario del pasillo y saqué una vieja caja de juegos de mesa que no tocábamos desde que yo era niña. «¿Recuerdas esto?», pregunté, sosteniendo la tapa entre mis manos. «Claro que sí», respondió con una risa leve. Pasamos el resto de la noche jugando y riendo como hacía años que no lo hacíamos. Por un momento, todo parecía estar bien, como si las heridas del pasado estuvieran cerrándose poco a poco. Pero en el fondo, sentía que esa calma era solo temporal. Cuando terminé de recoger los platos, él estaba sentado en el sofá, mirando una fotografía en sus manos. Me acerqué, pero antes de que pudiera ver qué era, la guardó en el bolsillo de su camisa. «Gracias por todo, hija», dijo suavemente, sin mirarme. Su voz sonaba agradecida, pero también cargada de algo que no podía descifrar. ¿Era nostalgia? ¿Culpa? Esa imagen me acompañó mientras me acostaba esa noche. Aunque la cena había sido un éxito y había logrado sacarle una sonrisa, algo en su comportamiento me decía que había mucho más detrás de su silencio. Mientras me quedaba dormida, el recuerdo de la llamada de mi madre regresó con fuerza. ¿Por qué ahora? ¿Por qué, después de tanto tiempo, ella había decidido aparecer de esta manera? Y, más importante, ¿qué era lo que mi padre me estaba ocultando? Los días pasaron con una calma que, aunque agradable, me hacía desconfiar. Después de la cena y la noche de juegos, parecía que algo había cambiado entre mi padre y yo. Hablábamos más, reíamos de cosas que antes pasaban desapercibidas, y por un breve momento sentí que la casa era un lugar cálido. Sin embargo, esa calma tenía un trasfondo extraño, como si algo invisible pendiera sobre nosotros, esperando caer en el momento menos esperado. Una mañana, mientras desayunábamos, noté a mi padre más animado que de costumbre. Él, que solía pasar las mañanas leyendo el periódico con una taza de café, ahora tenía una chispa en los ojos que hacía tiempo no veía. «¿Qué pasa?», pregunté, sonriendo. «Nada, nada. Solo pensaba en algo», dijo, esquivando mi mirada. No le di importancia, pero no podía evitar notar su extraño comportamiento. Durante todo el día, parecía ocupado con algo, moviéndose entre la cocina y el comedor, como si estuviera planeando algo en secreto. Esa noche, cuando regresé del trabajo, la casa olía diferente.
No era el aroma de la comida habitual, sino algo dulce, cálido, como el recuerdo de una infancia feliz. Al entrar a la cocina, lo vi sacando algo del horno con una sonrisa de satisfacción. ¿Qué haces?, pregunté, sorprendida. Es un experimento, dijo con aire de misterio. En la mesa, había preparado 2 platos pequeños y una jarra de té. En el centro, sobre una bandeja, estaba su famoso pastel de manzana y canela, el que solía hacer cuando yo era niña y que no había vuelto a probar en años. Quiero devolverte el favor, dijo, refiriéndose a la cena que había preparado para él. Me quedé sin palabras. Aunque mi padre no era el tipo de hombre que solía expresar su cariño con palabras, estos pequeños gestos decían más que 1000 discursos. ¿De verdad lo hiciste tú?, pregunté con una sonrisa burlona. Por supuesto, respondió, fingiendo estar ofendido. Nos sentamos a la mesa, y cuando probé el primer bocado, me invadió una ola de nostalgia. El sabor era exactamente como lo recordaba, la mezcla perfecta de dulce y especias, con una base crujiente que se deshacía en la boca. Es increíble, dije entre risas. No tanto como tu guiso, pero hice mi mejor esfuerzo, respondió. Esa noche no solo comimos pastel. Comimos recuerdos, momentos perdidos, risas olvidadas. Me contó historias de cuando aprendió a hacer ese postre con su madre, de las tardes en la cocina mientras ella le enseñaba a medir la harina y batir los huevos. Cada palabra suya me acercaba más a él, como si el tiempo que habíamos pasado juntos nunca hubiera sido suficiente para conocernos del todo. Después de terminar el pastel, me sentía tan llena que apenas podía moverme. Me recosté en el sofá mientras él recogía los platos. Deberíamos hacer esto más seguido, dije, mirando al techo. Tal vez sí, respondió, con esa sonrisa tranquila que lo caracterizaba. Por un momento, todo parecía perfecto. Pero, como siempre, esa perfección tenía un límite. Mientras él limpiaba, vi que en su bolsillo sobresalía una esquina de algo que parecía una fotografía. Mi curiosidad, que ya había sido despertada días atrás, volvió con fuerza. ¿Qué llevas ahí?, pregunté, señalando el bolsillo. Él miró hacia abajo, notando mi atención, y rápidamente metió la mano para guardarla mejor. Es nada. Cosas viejas, dijo con un tono que intentaba ser despreocupado, pero que solo encendió más mis sospechas. ¿De verdad? Porque parece importante. Me miró por un momento, como si estuviera evaluando si debía decirme algo o no. Finalmente, dejó escapar un suspiro y cambió de tema. Gracias por todo, hija. Por lo de la cena, por ser tú, dijo con sinceridad. Ese comentario me desarmó. Sabía que no era fácil para él abrirse, y aunque quería seguir preguntando, decidí dejarlo pasar, por ahora. Esa noche, mientras me preparaba para dormir, no podía quitarme de la cabeza la fotografía. Algo en la forma en que la escondía, en su insistencia por no hablar del tema, me decía que era importante, que tenía que ver con mi madre, con la llamada, con todo lo que estaba sucediendo. El sabor del pastel aún estaba fresco en mi boca, pero junto con él había un sabor más amargo, el de la incertidumbre. Sabía que tarde o temprano, esa fotografía revelaría algo que podría cambiarlo todo. Pasaron unos días desde aquella noche del pastel, pero la imagen de la fotografía sobresaliendo del bolsillo de mi padre no me dejaba en paz. Había algo en su actitud, en la forma en que evitaba mirarme cada vez que el tema de mi madre surgía, que me hacía sentir que la respuesta a todas mis preguntas estaba más cerca de lo que imaginaba. Decidí no presionarlo directamente, pero mi mente no dejaba de trabajar. Observaba cada gesto, cada palabra, esperando encontrar alguna pista. Y entonces, una tarde, mientras ordenaba su cuarto buscando un juego de destornilladores que me había pedido, encontré algo. En el fondo del cajón de su mesa de noche, entre papeles viejos y cuadernos desgastados, estaba la fotografía. No era como había imaginado. En ella, mi padre sonreía al lado de una mujer que no era mi madre. Ella parecía joven, con una expresión serena y algo melancólica. Llevaba un vestido claro y sostenía algo en sus manos, aunque el tiempo había desgastado la imagen y no podía distinguir qué era. El corazón me latía con fuerza. ¿Quién era ella? ¿Por qué mi padre guardaba esta fotografía con tanto cuidado, pero nunca la mencionaba? Esa noche, lo esperé en la sala. Cuando llegó, noté que estaba más cansado de lo habitual. El día había sido largo para ambos, pero yo sabía que no podía dejar pasar más tiempo sin hablar. Hoy encontré algo, le dije,
rompiendo el silencio. Él me miró, confundido al principio, pero en cuanto saqué la fotografía de mi bolsillo, su expresión cambió por completo. Parecía un niño atrapado en una travesura. ¿De dónde sacaste eso?, preguntó, su voz más baja de lo normal. Estaba en tu cajón. No quería buscarla, simplemente apareció. ¿Quién es ella? Se sentó frente a mí, tomó la fotografía y la sostuvo entre sus manos por unos segundos. Sus ojos se clavaron en la imagen, como si estuviera viendo algo que yo no podía entender. Se llamaba Elena, dijo finalmente. El nombre no me decía nada, pero el tono en su voz sí. Era el mismo tono que usaba cuando hablaba de mi madre, aunque más suave, casi reverente. Era alguien importante para mí, antes de conocer a tu madre. Su respuesta me dejó más preguntas que respuestas. Sentí que había algo más, algo que él no quería o no sabía cómo decirme. Decidí no presionarlo. En lugar de eso, me levanté, fui a la cocina y volví con 2 tazas de té caliente. ¿Quieres contarme más?, pregunté, dejando la taza frente a él. Parecía debatirse consigo mismo. Finalmente, dejó escapar un suspiro largo. Elena era mi primer amor. La conocí cuando tenía tu edad. Éramos inseparables, pero la vida nos llevó por caminos diferentes. La última vez que la vi fue mucho antes de que tú nacieras. Aunque trataba de sonar casual, su mirada decía lo contrario. Había algo en su expresión, en la forma en que sus manos temblaban ligeramente mientras sostenía la taza, que me decía que esta mujer significaba más de lo que estaba dispuesto a admitir. ¿Y por qué guardaste su foto?, pregunté con suavidad. Porque fue parte de mi vida, y algunas cosas simplemente no desaparecen, respondió, evitando mirarme a los ojos. El silencio que siguió fue pesado, casi incómodo. Por un momento, quise cambiar de tema, pero antes de que pudiera hacerlo, él habló de nuevo. Tu madre siempre supo sobre Elena. Creo que, en parte, eso fue lo que complicó nuestra relación. No esperaba esa confesión. Mi madre nunca había mencionado nada sobre otra mujer. Para mí, su matrimonio había sido simplemente un error, una unión de 2 personas que no lograron entenderse. Pero ahora, todo parecía más complicado. ¿Crees que mamá se fue por eso?, pregunté, casi temiendo la respuesta. No, respondió con firmeza. Ella se fue porque quería algo que yo no podía darle. Pero quizás la sombra de Elena siempre estuvo allí. Las palabras quedaron flotando en el aire. No sabía qué pensar. Por un lado, me sentía más cerca de entender la complejidad de su relación con mi madre. Por otro, esta nueva pieza del rompecabezas solo parecía hacer más grande el misterio. Antes de que pudiera seguir preguntando, él se levantó, tomó la fotografía y la guardó en su bolsillo. No te preocupes por esto, dijo con una sonrisa débil. Es solo parte del pasado. Pero yo sabía que no era tan simple. Algo en esa fotografía, en la forma en que la protegía, me decía que el pasado nunca estaba realmente tan lejos. Esa noche, mientras intentaba conciliar el sueño, me di cuenta de algo. La llamada de mi madre, la fotografía de Elena, todo estaba conectado. Y aunque no entendía cómo, sentí que el tiempo me daría las respuestas que buscaba. Los días pasaron en un silencio inquietante. Mi padre parecía volver a su rutina habitual, pero yo sabía que algo había cambiado. Su confesión sobre Elena seguía rondando mi cabeza. ¿Por qué me lo había contado ahora? ¿Por qué guardar una fotografía de alguien del pasado con tanto cuidado, como si aún fuera importante? El tema de mi madre, sin embargo, seguía siendo un tabú. Intenté mencionarla un par de veces, pero él siempre cambiaba de tema, desviando la conversación hacia cosas triviales. Me frustraba. Era como si todas las respuestas estuvieran frente a mí, pero él las escondía deliberadamente. Una tarde, mientras ordenaba algunos papeles en mi habitación, encontré algo que no recordaba haber guardado. Era una vieja carta que mi madre me había escrito cuando cumplí 5 años, antes de desaparecer. La había releído muchas veces durante mi adolescencia, buscando respuestas que nunca encontré. Esta vez, sin embargo, algo me llamó la atención. Una línea que nunca había entendido del todo. Siempre quise que fueras libre, incluso si eso significaba que yo tendría que irme. La frase resonaba de una manera diferente ahora, como si escondiera un mensaje que no había logrado captar antes. Decidí que no podía seguir esperando a que las respuestas llegaran solas. Si mi padre no quería hablar, tendría que buscar por mi cuenta. Esa misma noche, mientras él dormía, bajé al sótano.
Era un lugar que rara vez usábamos, lleno de cajas viejas y cosas que no habíamos tocado en años. Encendí la luz y me puse a buscar. Sabía que mi padre era del tipo que guardaba todo, y estaba segura de que si había algo importante, estaría aquí. Después de una hora removiendo cajas, encontré una etiquetada con el nombre de mi madre. Contenía documentos, fotografías y algunos cuadernos viejos. Mi corazón latía con fuerza mientras la abría. La mayoría de las cosas eran recuerdos comunes, fotos de nuestra familia antes de que ella se fuera, tarjetas de cumpleaños que me había escrito, pequeñas notas para mi padre. Pero al fondo, encontré algo que no esperaba. Era otra carta, dirigida a mi padre. Estaba fechada unas semanas antes de que ella nos dejara. Con manos temblorosas, la abrí y comencé a leer. Sé que esto no será fácil de entender, pero no puedo seguir aquí. Siento que estoy viviendo una vida que no es la mía, atrapada entre lo que debería ser y lo que realmente quiero. He intentado ser la madre y la esposa que merecen, pero cada día siento que me estoy perdiendo más. No es culpa tuya, ni de ella. Es algo dentro de mí que no puedo ignorar. La carta continuaba, explicando cómo había conocido a alguien que le hizo darse cuenta de que necesitaba empezar de nuevo, de que su felicidad no estaba en este lugar. Mi mente estaba en caos. Nunca había imaginado que su partida tuviera tantas capas, tantas emociones detrás. Decidí enfrentar a mi padre. A la mañana siguiente, mientras desayunábamos, dejé la carta frente a él. Su reacción fue inmediata. Se quedó helado, con los ojos fijos en el papel. ¿Dónde encontraste esto?, preguntó, sin levantar la vista. En el sótano, respondí. Papá, ¿por qué nunca me contaste nada de esto? Él suspiró y dejó la carta sobre la mesa. Porque no sabía cómo explicártelo. No quería que la culparas, que pensaras que su partida era por algo que hiciste o dejaste de hacer. Pero lo es, ¿no? Insistí. Se fue porque no podía ser feliz con nosotros. No, no es así, dijo con un tono firme. Tu madre tenía sus propios demonios. Yo intenté ayudarla, pero a veces no basta con amar a alguien. La conversación quedó en el aire, como tantas otras. Sentí que él todavía me escondía algo, pero no sabía cómo llegar hasta ahí. Esa tarde decidí salir a despejarme. Mientras caminaba por el parque cercano, pensé en todo lo que había descubierto hasta ahora: la llamada de mi madre, la fotografía de Elena, la carta escondida en el sótano. Todo parecía parte de un rompecabezas, pero las piezas no terminaban de encajar. De repente, mi teléfono vibró. Era un mensaje. Al abrirlo, mi corazón dio un vuelco. Necesito verte. Estoy en la ciudad. Mañana, 3 de la tarde, en el café de la esquina. Mamá. Me quedé mirando la pantalla, sin saber qué sentir. Era la primera vez en años que ella mostraba algún interés en verme, pero las preguntas eran demasiadas. ¿Por qué ahora? ¿Qué esperaba de mí? Cerré el mensaje sin responder. Esa noche no pude dormir. La idea de enfrentarla, de obtener por fin las respuestas que tanto había buscado, me aterrorizaba y me emocionaba a partes iguales. Al final, decidí que iría. No porque estuviera lista para perdonarla, sino porque necesitaba saber la verdad. El día llegó. A las 3 de la tarde en punto estaba sentada en el café de la esquina, mirando nerviosamente por la ventana. Mi madre no era alguien fácil de imaginar en un lugar como este. Los años habían borrado muchos detalles de su rostro en mi memoria, pero las emociones no. Confusión, rabia, tristeza. Todo volvió con fuerza mientras esperaba, jugando con la cucharilla del café que ni siquiera había tocado. La puerta se abrió, y allí estaba. Más delgada de lo que recordaba, con el cabello teñido de un color que nunca le había visto y un abrigo que parecía demasiado grande para su figura. Su mirada me encontró de inmediato, y algo en sus ojos me recordó que, por mucho que quisiera negarlo, seguía siendo mi madre. Se sentó frente a mí, pero durante unos segundos ninguna de las dos habló. Finalmente, ella rompió el silencio. Gracias por venir, dijo suavemente. Yo no respondí de inmediato. La rabia y la curiosidad peleaban dentro de mí, cada una queriendo ganar terreno. ¿Por qué ahora?, pregunté finalmente, dejando que la frialdad se colara en mi voz. Porque necesitaba verte, respondió, bajando la mirada. Han pasado tantos años. No espero que me entiendas, pero quiero que sepas que lo siento. ¿Qué es lo que sientes? La interrumpí. ¿Haberme dejado? ¿No haber llamado antes?
¿Qué es lo que de verdad te pesa, mamá? Mi tono fue más duro de lo que esperaba, pero no me detuve. Había guardado estas palabras por años, y ahora, frente a ella, no podía callarlas. Ella suspiró profundamente, como si mi pregunta le arrancara algo del alma. Tuve miedo, dijo finalmente, de quedarme, de enfrentar lo que no podía arreglar, de arrastrarlos a ambos conmigo. Pensé que irme era lo mejor, pero me equivoqué. Por un momento, la rabia que sentía pareció ceder al dolor en su voz. Pero aún quedaban demasiadas preguntas sin respuesta. ¿Y por qué ahora? Insistí. ¿Por qué no volviste antes? Ella dudó antes de responder, sus ojos llenos de algo que no pude descifrar. Porque pensé que tu padre te lo había contado todo. Mi corazón dio un vuelco. ¿Contar qué? Antes de que pudiera preguntarle, continuó. Él y yo, nunca fuimos realmente felices juntos. Lo intentamos por ti, pero había demasiadas cosas que nos separaban. Una de ellas fue Elena. El nombre cayó como una bomba en la conversación. No sabía qué esperar, pero definitivamente no era eso. ¿Qué tiene que ver ella? Pregunté, con el corazón latiendo a 1000 por hora. Elena fue su primer amor, pero también fue mi mejor amiga, confesó. Antes de que tú nacieras, ella y tu padre tuvieron algo que nunca terminó del todo. Su voz temblaba al decirlo, y de repente todo comenzó a encajar. La fotografía, la carta, incluso el silencio de mi padre sobre ciertos temas. ¿Por eso te fuiste? Pregunté, tratando de mantener la calma. Ella negó con la cabeza. No, me fui porque sentía que estaba viviendo en una sombra. No era solo por Elena, era por todo. Yo misma no sabía quién era. Las palabras flotaban en el aire, pesadas, mientras trataba de procesar todo. Mi madre, mi padre, incluso Elena, todos eran piezas de un rompecabezas que nunca había visto completo. ¿Y qué esperas ahora? Pregunté finalmente. Ella me miró, y por primera vez vi algo que parecía sincero. Quiero que sepas la verdad. No para que me perdones, sino para que entiendas que nunca fue por falta de amor. Su confesión me dejó sin palabras. Una parte de mí quería gritarle, otra quería abrazarla, pero al final solo asentí. Cuando regresé a casa esa noche, mi padre estaba en la cocina, lavando los platos de la cena. Al escucharme entrar, se giró, pero no dijo nada. Hablé con mamá, dije, rompiendo el silencio. Él dejó el plato que sostenía, su rostro más serio de lo que jamás lo había visto. ¿Y qué te dijo? La verdad, respondí, mirándolo directamente. Sobre Elena. Sobre ustedes. Por un momento, pareció que iba a responder, pero luego simplemente suspiró y se sentó en la mesa. No quería que cargaras con todo esto, dijo finalmente. Pero lo cargué de todos modos, respondí. Hubo un largo silencio. Finalmente, me senté frente a él. ¿Por qué nunca me lo contaste? Pregunté. Porque no quería que pensaras que todo fue un error, respondió. A pesar de todo, tú eras lo mejor que nos había pasado. Sus palabras me golpearon con fuerza. Todo este tiempo había sentido que su silencio era una forma de rechazo, pero ahora entendía que era su manera de protegerme. Gracias, papá, dije suavemente. Esa noche, mientras me acostaba, sentí algo diferente. No era alivio, ni felicidad, pero tampoco tristeza. Era como si, por primera vez, las piezas del pasado se hubieran acomodado en su lugar.